It's unbelievable how they could do this. Bienvenidos a WatchMojo Español. Hoy conoceremos las ocasiones más escandalosas en las que los atletas infringieron las normas en los Juegos Olímpicos de verano e invierno y en los Juegos Paralímpicos. Exploraremos el escándalo en el que se vieron envueltos y las consecuencias a las que se enfrentaron. There wasn't any test. That was exactly the problem. Número 30. El equipo masculino de 4x400 metros de Estados Unidos. Sydney 2000. En los Juegos de Verano del 2000, el equipo de Estados Unidos arrasó al conseguir el oro en el relevo masculino de 4x400 metros. Sin embargo, pronto se descubrió que Jerome Young había dado positivo a EPO, también conocida como eritropoyetina. It's huge, literally monstrous, with studies showing it boosting performance by 3 to 6%. Inmediatamente le quitaron el oro al equipo. Sin embargo, tras una apelación, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, o TAS, declaró que como Young no había corrido en la final, se le retiraría la medalla solo a él, y el resto del equipo podría conservar la suya. Eso fue hasta el 2008, cuando se descubrió que Antonio Pettigrew había consumido sustancias entre 1997 y 2003. El equipo estadounidense fue descalificado y Nigeria ocupó su lugar. Número 29. Kamila Valieva, Pekín 2022. En los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022, el Comité Olímpico Ruso incluyó a Kamila Valieva, de 15 años, en su equipo de patinaje artístico. She now owns the highest scores ever recorded in the short program, the free skate. Fue un prodigio tras batir varios récords mundiales en su relativamente corta carrera. Pero poco después de ganar el oro en la prueba por equipos, se supo que había dado positivo a un medicamento prohibido para el corazón, la trimetazidina, que los atletas utilizan para aumentar su resistencia. It changes the way that the heart muscle metabolizes or gains its energy. Durante la investigación se retrasó la ceremonia de entrega de medallas y el TAS falló a favor de que compitiera en la prueba individual femenina, en parte debido a su edad. En el 2024, el TAS consideró que había infringido las normas, descalificaron todos sus resultados de Pekín de 2022 y le prohibieron competir durante 4 años. We need to feel sympathy, however, for a generation of clean athletes who have been repeatedly defrauded, and for Kamila Valieva, a 15-year-old pawn in an evil dystopian system. Número 28. Mijail Aloyan, Río 2016. Conocido también como Misha Aloyan, antes de cambiarse el nombre, el boxeador ruso era un especialista en la división de peso mosca. Después de todo, había ganado 2 oros en los campeonatos mundiales de la Asociación Internacional de Boxeo en el 2011 y 2013. Aloyan of Russia is the world champion. Entre esos eventos compitió en Londres 2012 y se llevó el bronce. En Río 2016 llegó a la final de peso mosca masculino. Sin embargo, cayó ante el uzbeko Shakobodin Soirov y consiguió la medalla de plata. Poco después se descubrió que había dado positivo al estimulante prohibido tuaminoheptano, por lo que se le retiró la medalla. En 2017 el TAD rechazó su apelación. Denied. Pasó el resto de su carrera boxeando profesionalmente y se retiró en el 2022. Número 27. Janelle Persson, Londres 1948. En los Juegos de Verano de 1948, Janelle Persson compitió en las pruebas ecuestres y consiguió el oro en la doma por equipos. Pero entonces en 1949 se supo la verdad. I have a confession to make. En aquella época, la Federación Ecuestre Internacional tenía la norma de que solo podían participar oficiales del ejército. Semanas antes del evento de 1948, la estrella sueca fue ascendida temporalmente a teniente, específicamente para poder competir. Después fue degradado a su rango de sargento. Se dijo que había infringido las normas y fue descalificado. Sin embargo, solo unos meses más tarde se cambió la estricta ley para permitir la participación de más personas. Número 26. Crystal Cox, Atenas 2004.
Aunque no compitió en la final del relevo femenino de 4x400 metros en Atenas 2004, Crystal Cox ayudó a que el equipo de Estados Unidos llegara hasta ahí tras correr en su eliminatoria. Después, Didi Trotter ocupó su puesto y el equipo ganó el oro. It's hard as you can run, as fast as you can run, you make yourself around that track. Después, Cox le dio un giro a su carrera y participó en Survivor. Crystal, good to talk to you. Good morning. En el 2010 admitió que entre el 2001 y el 2004 había utilizado esteroides anabolizantes para competir. Se borraron los récords de la corredora de ese periodo y se le prohibió competir durante 4 años, pero quedaba la cuestión de qué hacer con el equipo de relevos. En el 2013, el Comité Olímpico Internacional y el World Athletics permitieron que todas conservaran sus medallas, excepto ella. Good luck on your next endeavor. Okay, thank you. Número 25. Nijat Rahimov, Río 2016. En los campeonatos mundiales de halterofilia del 2015, Nijat Rahimov tenía mucho que demostrar tras regresar de una suspensión de 2 años por un control de sustancias fallido. Y lo logró con el oro de la división de 77 kilos. En los Juegos Olímpicos del 2016, Rahimov debía representar a Kazajistán para repetir su logro en la misma categoría de levantamiento. Sorprendentemente, no solo se llevó el oro, sino que también pulverizó el récord mundial. You've just set a new world record. Sin embargo, tras su celebración, se puso en duda la legitimidad de sus esfuerzos. En el 2021 se anunció que había sido acusado de hacer trampa tras intercambiar 4 veces sus muestras de orina. En el 2022 se le retiró el oro y el récord mundial, y posteriormente se le prohibió competir durante 8 años. 8 years. 8 years. Número 24. Jim Thorpe, Estocolmo, 1912. Puede que nunca veamos a un atleta con tanto talento como Thorpe. Say the name Jim Thorpe, and many would argue you're talking about the greatest American athlete ever. Ya fuera en fútbol americano, básquetbol, béisbol o atletismo, el nativo americano de la nación Sac y Fox era una fuerza implacable. Thorpe compitió en los Juegos Olímpicos de 1912 con zapatos diferentes, porque le habían robado los suyos. A pesar de esto, consiguió el oro en el pentatlón y decatlón masculinos. En 1913 se descubrió que había recibido una compensación por jugar béisbol semiprofesional, lo que infringía las normas olímpicas sobre amateurismo de la época. Polémicamente, el COI le quitó sus victorias. Long considered one of the most controversial decisions in sports. En 1982, una campaña llevó al COI a restituir las victorias de Thorpe de forma póstuma, pero tuvo que compartirlas con los medallistas de plata. Después, en el 2022, se votó de nuevo y Thorpe recuperó su legado como único ganador. Número 23. Trampa en el campo traviesa. Salt Lake City 2002. Vaya, el esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2002 fue un desastre. Empezando por las mujeres, las rusas Olga Danilova y Larisa Lasutina se habían quedado muchas veces con el primer lugar en los campeonatos mundiales y tenían muchas medallas de otras olimpiadas. Ambas dieron positivo a darbepoetina, una sustancia utilizada para aumentar la producción de glóbulos rojos. Your red blood cell count, it's high. Ambas fueron descalificadas y expulsadas durante 2 años. En cuanto a los hombres, Johan Mulek, que representaba a España tras haber pertenecido antes a Alemania, se quedó con el oro en 3 ocasiones. Pero cuando también dio positivo a darbepoetina, sus resultados también fueron anulados. Número 22. Equipo tunecino de pentatlón moderno. Roma 1960. Al debutar en los Juegos Olímpicos de verano de 1960, Túnez tenía esperanzas de marcar la ocasión con una medalla de oro. Pero esa esperanza murió después de todas las desgracias durante la prueba masculina en equipo de pentatlón moderno, en la que participaron Lakard Bousid, Habib Ben Asabi y Ahmed Enachi. Durante la prueba de natación, un atleta necesitó asistencia en el agua. Luego, en la sección ecuestre, un caballo tiró a su jinete, pero tenían un arma secreta para la esgrima.
Se cuenta que uno de ellos era un espadachín especialmente bueno, así que esperaban que la máscara disimulara el hecho de que lo enviaron a todos los combates en lugar de cambiar de atletas. Obviamente no funcionó y el equipo tunecino quedó en último lugar. Número 21. Lance Armstrong. Sydney 2000. En su mejor momento, nadie podía vencer a Armstrong en lo que se refiere a ciclismo. I like to win, but more than anything, I can't stand the idea of losing because to me that equals death. Era una máquina que arrasó con 7 victorias consecutivas en el Tour de Francia de 1999 a 2005. Entre esos años compitió en los Juegos Olímpicos de Verano del 2000, en los que se quedó con el bronce en el contrarreloj masculino en carretera. Sin embargo, había rumores de que su éxito no se debía únicamente al talento. En el 2012, la agencia antidopaje de Estados Unidos acusó formalmente al creador de Livestrong de estar implicado en un programa de dopaje y tráfico desenfrenado. I know what it took to win those tours. Okay, it was a little more detailed than we were told, or you guys were told. Se le prohibió competir en el deporte de por vida y se le retiraron todos los resultados después de agosto de 1998. En el 2013 confirmó que era cierto durante una entrevista con Oprah Winfrey. I had it. And then things got too big. Número 20. Spiridon Velocas. Grecia 1896. Durante los primeros Juegos Olímpicos Internacionales de la historia a finales del siglo XIX, el atleta Spiridon Velocas no les dio una bienvenida precisamente deportiva a los países visitantes. En el maratón masculino quedó en tercer lugar con algo más de 3 horas y solo 5 segundos por delante del húngaro Gyula Kellner, que quedó en cuarto. Sin embargo, este denunció a Velocas por haber recorrido parte de la distancia en carruaje. La denuncia se confirmó y Velocas fue descalificado de manera retroactiva. Número 19. Hans Gunnar Lilienthal. Ciudad de México, 1968. Hoy en día parece que cada vez que un atleta olímpico se mete en problemas, el dopaje tiene algo que ver, pero eso era inaudito antes de los Juegos de 1968. De hecho, la edición de verano fue la primera en la que se practicaron controles antidopaje y claro, hubo descalificaciones, aunque no por la razón que estás pensando. El equipo sueco quedó tercero en la prueba de tiro deportivo, pero más tarde tuvo que devolver sus medallas debido a que Hans Gunnar Lilienthal, uno de sus miembros, bebió 2 cervezas antes de la prueba, lo que hasta entonces era una forma habitual de calmar los nervios. Though alcohol may seem like the exact opposite of a dangerous performance-enhancing drug, given that it dulls the senses, clouds judgment, and is otherwise pretty safe in moderation, in the right quantities there was, and still is, a popular idea that it gives one an advantage. Puede que Lilienthal y el resto de su equipo necesitaran tomarse un par de copas más tras enterarse de la noticia. God damn you, Bernice! By the power. Número 18. Cameron van der Burg. Londres 2012. Establecer un récord mundial en los Juegos Olímpicos puede ser a menudo la cereza del pastel que supone ganar el oro, pero a veces deberían exhibirse con una nota al pie. What a performance! Celebrate. Well done, Cameron van der Burg. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el nadador sudafricano Cameron van der Burg batió un nuevo récord de 100 metros braza con algo más de 58 segundos. Sin embargo, es probable que su tiempo hubiera sido mayor si no hubiera dado algunas patadas de delfín adicionales. El reglamento permite una, pero las imágenes subacuáticas mostraron que él dio 3. Aún así, conservó su medalla y justificó la acción diciendo que te quedas atrás o te quedas en desventaja. Bueno, al menos fue sincero. Número 17. Andrea Raducan. Sydney 2000. ¿No odias cuando haces trampa y ni siquiera te das cuenta? Pues eso es exactamente lo que le ocurrió a Andrea Raducan en los Juegos de Sydney 2000. La rumana llevó a su equipo a la medalla de oro y ganó una en el completo, pero más tarde fue despojada de esta última. Los análisis demostraron que había dado positivo a la sustancia prohibida pseudoefedrina, que sus compañeras sostenían que estaba en el medicamento para el resfriado recetado por el médico del equipo. Raducan fue absuelta de toda culpa, pero nunca se anuló la descalificación y siguió afirmando que, en todo caso, el medicamento solo perjudicó su rendimiento y no la ayudó.
Número 16. Bertil Sandström, Los Ángeles 1932. Perfeccionar tu físico para competir en el escenario olímpico es una proeza en sí misma, pero también controlar a un animal es algo totalmente distinto. El jinete sueco Bertil Sandström tuvo un éxito continuo en los Juegos Olímpicos y ganó medallas de plata en 1920, 1924 y 1932 en diversas pruebas de doma. Sin embargo, en la última de esas competencias también fue descalificado en la prueba individual. Aunque iba camino a ganar su cuarta medalla de plata, fue sancionado cuando se reveló que había estado utilizando chasquidos ilegales para manipular a su caballo, lo que le dio una ventaja injusta. Número 15. Dopaje estatal en Alemania Oriental, Montreal 1976. Esto ocurrió cuando existía la Alemania Oriental. Durante los Juegos de Verano de 1976 en Montreal, el país dividido sorprendió a todo el mundo tras conseguir el segundo mayor número de medallas de oro con 40, y tan solo el equipo femenino de natación se llevó 11. Estos resultados enorgullecerían a cualquier país, pero más tarde se descubrió que decenas de atletas habían recibido sustancias para mejorar su rendimiento. Basically, surrogate parents, adults who young people trusted to help them achieve their Olympic dream and also bring acclaim to the GDR, that's a form of coercion. Al parecer, esta práctica se fomentó y encubrió durante décadas, y los funcionarios de Alemania Oriental tuvieron que verter los restos de la droga en el río San Lorenzo. ¡Qué manera de no parecer sospechosos, amigos! Número 14. Tony André Hansen, Pekín 2008. El noruego Tony André Hansen tuvo motivos para quejarse cuando se descubrió que su caballo Camiro tenía la sustancia prohibida capsaicina en la orina. Al deportista se le prohibió competir en la prueba de salto individual y posteriormente les quitaron a todos los miembros sus medallas de bronce en salto por equipos después de que otra prueba diera positivo. Hansen apeló 2 veces para que se anulara la medida, pero fue rechazado en ambas ocasiones. Camiro también fue suspendido durante un tiempo, pero no queremos echarle la culpa considerando que es, bueno, un caballo. Nobody appreciates you, do they? Do they? Número 13. Michelle Smith, Atlanta 1996. There's one name unrecognized by most before the games, who would be the main topic of conversation during the 7 days of competition. En los Juegos de Atlanta 1996, la nadadora irlandesa Michelle Smith se llevó a casa 4 medallas de oro y 1 de bronce. Aunque nunca se las retiraron, una investigación realizada 2 años más tarde por la Federación Internacional de Natación la inhabilitó durante 4 años por manipular su muestra de orina con alcohol. Al parecer había dado positivo a androstenediona, un precursor de la testosterona, que el Comité Olímpico no prohibió sino hasta 1997. Smith presentó una apelación, pero la prohibición se mantuvo, lo que prácticamente le puso fin a su carrera de nadadora competitiva a la edad de 28 años. Número 12. Marion Jones, Sydney 2000. En uno de los mayores escándalos de dopaje en la historia de los Juegos Olímpicos, la estrella estadounidense de atletismo Marion Jones acabó viendo cómo le retiraban las 3 medallas de oro y las 2 de bronce que había ganado en los Juegos de Sydney 2000. De hecho, las acusaciones de dopaje se remontan a sus años escolares, a principios de la década de 1990. Jones las negó repetidamente y a pesar de haber superado todos los controles anteriores, las acusaciones volvieron a sonar cuando su ex esposo, el lanzador de bala C.J. Hunter, que también había admitido utilizar esteroides, testificó que Jones había estado utilizando EPO durante años antes y después de los Juegos de Sydney. Finalmente, la deportista admitió haber mentido bajo juramento e incluso estuvo 6 meses en prisión por la terrible experiencia. I want you to know that I have been dishonest. And you have the right to be angry with me. Número 11. Dong Feng Xiao, Sydney 2000.
Aunque este escándalo ciertamente no puede quitarle a Deng sus proezas atléticas, sí le quitó la medalla de bronce. Tras ayudar al equipo chino de gimnasia a quedar en tercero, supuestamente a la edad de 17 se inscribió más tarde como funcionaria técnica en los Juegos del 2008. El problema fue que el año de nacimiento de su nuevo certificado no coincidía con el del año 2000, lo que significaba que en realidad tenía 14 en Sydney y era 2 años más joven para competir en el equipo. Desde entonces los aficionados han criticado que se presione a atletas menores de edad, ya que la necrosis ósea de Deng la obligó a retirarse con solo 15 años. Número 10. El emperador Nerón, Grecia 67 después de Cristo. Suponemos que si eres el emperador de Roma puedes salirte con la tuya en casi todo, pero la historia seguirá juzgándote cuando ya no estés. Por el año 67 después de Cristo, el emperador Nerón estuvo en los Juegos Olímpicos, solo que su participación fue muy inusual. Después de que las artes se incorporaran a las pruebas atléticas, Nerón hizo de todo, desde canto hasta teatro. Como era de esperarse, ganó todas las categorías en las que participó, incluida una carrera de cuadrigas a la que renunció cuando se cayó, pero se dijo que de todas formas la hubiera ganado. Todos tuvimos a ese amigo en la infancia al que dejábamos ganar pasara lo que pasara, y parece que Nerón era eso para Roma. Número 9. Tonya Harding, Lillehammer, 1994. I mean, what kind of friggin' person bashes in their friend's knee? Who would do that to a friend? He aquí una historia tan dramática que inspiró una película. Tonya Harding y Nancy Kerrigan estaban en el mismo equipo, pero tenían una rivalidad intensa. Antes de los campeonatos de patinaje artístico de Estados Unidos en 1994, Nancy Kerrigan fue agredida por Shane Stant. Sean Eckhart, socio del entonces esposo de Harding, Jeff Gillooly, lo había contratado para romperle la rodilla. El objetivo era asegurarse de que Nancy no pudiera competir para que Tonya pudiera conseguir el oro en los campeonatos y en los Juegos Olímpicos de Invierno. You thought, we're going to get away with this. Well, sure, I wouldn't have done it. And you had no problem knowing that you could be taking her out of the Olympics. I had no problem until I saw the effect of it. Nancy se recuperó y ganó la plata en los Juegos Olímpicos de Invierno, mientras que Tonya quedó en octavo. Más tarde, Harding se declaró culpable de obstrucción a la justicia y fue expulsada de por vida de la Asociación de Patinaje Artístico de Estados Unidos. Número 8. Ben Johnson, Seúl, 1988. Everybody cheats. Who doesn't cheat in life? Everybody cheats in taxes. Everybody cheats in everything. Why Ben Johnson? Ben Johnson fue una estrella en la década de 1980, pues ganó medallas, batió récords y se estableció como el principal velocista de Canadá. Ganó los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, pero por desgracia había una oscura verdad tras su éxito. A pesar de negar durante años los rumores de que tomaba drogas para mejorar su rendimiento, su orina dio positivo, lo que confirmó más tarde. Johnson's urine sample tested twice in this laboratory came up positive both times. Se afirmó que muchos atletas consumían esteroides anabolizantes en aquella época y que Johnson fue descubierto por casualidad. Le quitaron sus medallas y su récord mundial, y muchos seguidores de su país siguen preguntándose por qué lo hizo. I dope and I'm sorry. I have to live with that. Número 7. Equipos de bádminton de China, Corea del Sur e Indonesia. Londres 2012. No darlo todo durante una competencia olímpica va contra las reglas, como descubrimos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La fase de dobles del torneo femenino de bádminton estuvo rodeada de polémica, pues los grupos fueron acusados de no esforzarse al máximo. Deliberately serving into the net, again and again, 8 times, despite a chorus of boos and a warning from officials. Then, watch this. China lets it drop, and South Korea follows up by serving it way outside the line. Supuestamente empezaron a perder a propósito para conseguir partidos más fáciles en la fase eliminatoria. And reaction has been mixed. I mean, there have been some that say, it was inevitable the way that the competition stages work, and it's not the fault of the athletes, it's the rules that should be changed, while others say, there's no excuse for this,
it brings a bad name to badminton. Llegó a ser ridículo, pues los equipos cometían errores básicos poco comunes a nivel profesional. Los 3 fueron expulsados de la competencia por comportarse de forma abusiva y perjudicial para el deporte. Depressing. I mean, who wants to sit through something like that? Se podría decir que la estructura del torneo tiene más culpa, pero eso no cambia las reglas de entonces. Número 6. Equipo de Luge de Alemania Oriental. Grenoble 1968. Llamada en su momento la luger femenina más perfecta del mundo, Enderlein de Alemania Oriental era una de las favoritas para ganar en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968 en Francia. Se quedó con el primer lugar con una rapidez sorprendente, al igual que sus compañeras de equipo que obtuvieron el segundo y cuarto. Pero algo se veía sospechoso. Un supervisor del evento probó las cuchillas de acero del trineo sobre la nieve, que supuestamente silbó y se vaporizó. Los funcionarios concluyeron que lo habían calentado para derretir el hielo de la pista y aumentar su velocidad. El equipo fue descalificado, pero el incidente todavía es polémico, ya que algunos funcionarios locales afirman que Enderlein era inocente y hay rumores de intriga tras las acusaciones. Número 5. Boris Onyshenko. Montreal 1976. Como pentatleta de talla mundial, se podría pensar que Boris Onyshenko de la URSS pudo haber ganado únicamente con su talento, pero parece que quería estar seguro de la victoria. Durante su combate de esgrima contra su oponente Jim Fox de Inglaterra, los británicos se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Boris marcaba puntos sin siquiera tocar a Fox. En la esgrima con espada eléctrica se registra un punto cuando la punta del arma se presiona con fuerza suficiente para completar un circuito eléctrico. Beneath a layer of leather, there was a button leading to a wiring system. Press the button, and the sensors in the arena were told there'd been a hit. Onyshenko had figured out a way to hit his opponents without touching them. Sin embargo, su arma modificada tenía un interruptor en la hoja que completaba el circuito sin hacer contacto, lo que significaba que solo tenía que hacerlo parecer convincente. Cuando lo descubrieron, sus compañeros lo rechazaron, lo despojaron de sus premios y lo expulsaron de por vida. Número 4. Madeleine de Jesús. Los Ángeles 1984. La atleta puertorriqueña Madeleine de Jesús competía en varias pruebas, pero sufrió un tirón en los isquiotibiales durante el salto de longitud. Entonces, en lugar de sacrificar la oportunidad de competir en el relevo 4x400, se le ocurrió algo sacado de una película. Margaret, su hermana gemela idéntica, que también era atleta, cambiaría de lugar con ella, lo que le permitiría competir en su lugar y nadie se daría cuenta. Funcionó hasta que el entrenador de Madeleine se enteró y en lugar de seguir con el engaño retiró a todo el equipo de la competencia. Madeleine y Margaret fueron expulsadas de futuras competencias internacionales y sus compañeras de equipo que no sabían nada también fueron suspendidas. Número 3. Fred Lars. San Luis 1904. Durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1904, Frederick Lars competía en el maratón. Corrió los primeros 14 kilómetros, pero se detuvo por agotamiento. Fue entonces cuando su entrenador decidió echarle una mano. Lo llevó en auto a los siguientes 18 kilómetros, tras lo cual continuó a pie hasta el Estadio Olímpico y fue recibido como ganador. Evidentemente, Fred sabía que esto era trampa, pero siguió de todos modos, supuestamente como una broma. Más tarde confesó lo que había pasado y otro corredor recibió la medalla. Número 2. Escándalo de dopaje en Rusia. Sochi 2014. Millions of citizens of Russia are united by the Olympic dream. Our national pledge to you is the choice of Sochi is the best choice. Como aprendimos de los alemanes orientales en 1976, una cosa es que un atleta haga trampa y otra muy distinta es que todo un país la patrocine. Tras los Juegos Olímpicos de Invierno del 2014 salió a la luz un escándalo de dopaje apoyado por el Estado ruso, en el que muchos de sus atletas participaron activamente en el consumo de drogas para mejorar su rendimiento e intentaron ocultarlo en los controles. The World Anti-Doping Agency releasing findings from their investigation.
saying over 1,000 Russian athletes competing in summer, winter, and Paralympic sport can be identified as being involved in or benefiting from manipulations to conceal positive doping tests. Una vez descubiertos, Rusia tuvo prohibido temporalmente participar en futuros Juegos Olímpicos. The country is also forbidden from hosting or bidding for major events. This represents the most severe sanction yet for a doping scandal which shocked the world. Aunque se anularon algunas de las descalificaciones y se devolvieron algunas medallas, las repercusiones de la investigación tuvieron un gran alcance. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Equipo paralímpico español de baloncesto, Sydney 2000. The Spanish team were I think, laughed at and labelled the most unsporting team in history. I mean, unsporting is the wrong word, it's a euphemism for cheating. Durante los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 había más preocupación por el dopaje que por averiguar si los atletas eran realmente paralímpicos. Así que Fernando Martín Vicente, el jefe de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, tuvo una idea terrible. El equipo reclutó a jugadores que fingieron tener una discapacidad intelectual. Ganaron la medalla de oro por un margen enorme y España lo celebró. Pero uno de los jugadores era periodista de investigación. Carlos Ribagorda denunció todo el engaño. El equipo fue descalificado y Vicente renunció. ¿Qué deporte te gustaría ver en los Juegos Olímpicos de invierno o de verano? If you can dodge a wrench, you can dodge a ball. What? ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.